Video estaremos hablando acerca del análisis microscópico del uroanálisis. Lo primero que debemos saber es cómo se prepara la muestra para que pueda ser vista en el microscopio. Lo primero que tenemos que hacer es centrifugar 10 mililitros de la muestra de orina durante 5 minutos. Posteriormente, tras haber hecho la centrifugación, nos va a quedar en el tubo de muestra el sobrenadante y el pellet. Lo que tenemos que hacer aquí es remover el sobrenadante y tomar una muestra del pellet o del sedimento. Luego se aplica una pequeña muestra a un portaobjetos y se observa al microscopio. Hay algunas tinciones que ocasionalmente se pueden usar para ayudar en la identificación de ciertas estructuras, pero por lo general el examen sin tinción suele ser lo más común. Respecto a la muestra, es muy importante tener en cuenta que si la muestra es demasiado vieja y no se ha tenido una adecuada refrigeración, los componentes microscópicos como lo son los cristales, las células y los cilindros pueden comenzar a descomponerse, o en otras circunstancias pueden inclusive precipitarse los cristales. Entonces eso podría llevarnos a falsos positivos y a una incorrecta interpretación del análisis microscópico. Teniendo eso en mente, entonces hablemos ahora de los posibles hallazgos. Comencemos por los cuerpos celulares. El primero de ellos son los glóbulos rojos. Como todo cuerpo celular en el uroanálisis, se cuantifica por campo de alta potencia. Un campo de alta potencia es más o menos decir que estoy viendo con un aumento 400 veces mayor. Los eritrocitos pueden identificarse por su falta de núcleos y corresponden precisamente a estas esferas con un centro negro que recuerdan a la forma bicóncava del glóbulo rojo. Para yo poder decir que un paciente está cursando con hematuria, deben haber por lo menos más de 3 glóbulos rojos por campo de alto poder. Y estos glóbulos rojos pueden aparecer isomórficos, es decir, que todos comparten la misma forma, o dismórficos, que hace referencia a que esos glóbulos rojos tuvieron una alteración en su forma tras haberse filtrado por las nefronas y alcanzar la vía geniturinaria. Entonces, ¿qué nos pueden sugerir estas dos formas? Cuando son isomórficos, por lo general nos habla de una enfermedad no glomerular, es decir, que ocurre después de la filtración en el glomérulo. Entonces, la presencia de estos hematíes puede estar dada por culpa de una infección de vías urinarias, la presencia de cálculos renales que lesionan el epitelio tubular, los tumores malignos de la vía geniturinaria, instrumentación reciente de esa vía geniturinaria, el ejercicio vigoroso y la contaminación con sangre menstrual. Mientras que en el caso de los hematíes dismórficos, que los podemos evidenciar en esta imagen, donde si nos damos cuenta, ya esos glóbulos rojos no conservan esa forma esférica irregular que podíamos ver en la imagen anterior, sino que ahora se ven mucho más irregulares y dismórficos. Esto se produce principalmente por enfermedad glomerular. Continuamos ahora entonces con los glóbulos blancos. Entonces, los glóbulos blancos tienen un aspecto regular en donde adicionalmente es bastante clara la presencia de su núcleo. Los glóbulos blancos también se cuantifican y hablamos de leucocituria cuando encontramos más de 5 glóbulos blancos por campo de alto poder. Y si recordamos, hay diferentes causas de leucocitos en la orina y ya las habíamos estudiado en el caso de la leucocitoesterasa en el video de la tira reactiva. Entonces, esas mismas causas son las que nos pueden llevar a la presencia de leucocitos en la orina. Infección de vías urinarias, donde usualmente está acompañado de leucocitoesterasa y nitritos positivos. Catéter urinario permanente, que también puede mostrarnos leucocitoesterasa y nitritos positivos. Y el resto de opciones, como lo son la instrumentación reciente del tracto geniturinario, la malignidad geniturinaria, la nefritis intersticial crónica, la cistitis intersticial, la inflamación abdominal adyacente, en donde todas estas cursan con una leucocitoesterasa positiva, pero no con unos nitritos positivos en la tira reactiva. Y eventualmente también podemos encontrar leucocitos en orina cuando esta muestra esté contaminada con secreciones vaginales. Continuemos con las bacterias. Las bacterias pueden evidenciarse en forma de bastón, como estas pequeñas formas alargadas que están junto a los glóbulos blancos. Y estas, junto a la sintomatología clásica de la infección de vías urinarias, que se denomina como el síndrome miccional, donde podemos encontrar polaquiuria, urgencia miccional, disuria y tenesmo vesical,
y que además esté acompañado de unos nitritos y una leucocitoesterasa positiva, son diagnóstico de infección de vías urinarias. Pero por el contrario, si lo que tenemos es la presencia de bacterias en ausencia de síntomas de la positividad de la leucocitoesterasa y sin nitritos positivos, lo más probable es que esa presencia de bacterias responda a una probable contaminación. Las bacterias que viven en la piel o en las secreciones vaginales pueden contaminar la muestra de orina y podrían aparecer al microscopio en esas muestras de orina. Continuamos ahora con las células escamosas. Las células escamosas son uno de los tipos de células epiteliales que pueden verse en la orina. Estas células son las más grandes del sedimento urinario y además tienen una forma bastante irregular, diferente a los eritrocitos y diferente a los leucocitos en orina. Estas células corresponden al desprendimiento de las células viejas de la uretra o de los genitales externos y cuando están muy aumentadas sugieren fuertemente contaminación, precisamente porque se deben a la descamación de la uretra y de los genitales externos. De hecho, no es raro que se encuentren en cantidades masivas en asociación con leucocitos y bacterias, especialmente en mujeres con vaginitis en quien su prueba de orina se vio contaminada por las secreciones genitales. Bien, entonces ya hablamos de los cuerpos celulares. Ahora hablemos un poco acerca de los hallazgos que podemos encontrar de estructuras acelulares en el examen microscópico. El primero de los que vamos a hablar es de los cristales. Los cristales son estructuras sólidas microscópicas altamente organizadas que generalmente se componen de un número muy pequeño de iones o de moléculas diferentes. Y entre los cristales que podemos encontrar están los cristales de ácido úrico, que se forman principalmente en orina ácida y que se asocian a una condición médica que es el síndrome de lisis tumoral. En este síndrome hay una ruptura masiva de células cancerosas tras una primera ronda de quimioterapia. Y todas estas células en su interior tenían ADN, que posteriormente va a ser degradado y el resultado de esa degradación va a ser la formación de ácido úrico. La forma de estos cristales es alargada y con bordes redondeados, recordando a un aspecto de balón de fútbol americano. Los siguientes cristales son los cristales de fosfato de calcio, que se producen en orina alcalina y que por lo general no sugieren alguna enfermedad sistémica, pero en condiciones en las que hay muchos de estos cristales pueden conducir a la formación de cálculos renales. Su forma suele ser alargada con dos puntas o solo con una y frecuentemente se agrupan en estas estructuras con forma de roseta. Los siguientes son los cristales de fosfato de amonio y de magnesio, o también conocidos como cristales triple fosfato, que se producen principalmente en orina alcalina y que aparecen particularmente cuando las concentraciones de amonio son inusualmente altas, por lo que alguna condición médica en la que esperaríamos encontrar esto es en infecciones urinarias por organismos productores de ureasa, como Proteus o como Klebsiella, que convierten esa urea en amonio. La forma de estos cristales es de una apariencia rectangular que recuerda a un sobre. El siguiente tipo de cristal es el cristal de dihidrato de oxalato de calcio. Se produce en orina alcalina y de igual forma los cristales de fosfato de calcio no suele sugerir enfermedad sistémica, pero puede aumentar el riesgo de formación de cálculos renales y tiende a formar estos cuadrados o romboides muy regulares que en realidad tienen una forma de tetraedro o de octaedro cuando se mira de forma tridimensional. Continuamos con los cristales de monohidrato de oxalato de calcio que también aparecen en orina alcalina y que pueden ser normales, pero también se han visto asociados con la intoxicación por ingestión de etilenglicol. El etilenglicol puede encontrarse, por ejemplo, en líquido de frenos o en anticongelantes. La forma de estos cristales recuerda a una mancuerna. Y cuando nosotros encontremos estos cristales en el contexto de una acidosis con anion gap elevado y con insuficiencia renal que no puede ser explicada, deberíamos sospechar fuertemente la intoxicación por ingestión de etilenglicol. Y por último tenemos los cristales de cisteína, que aparecen en orina ácida y que se producen en un trastorno conocido como la cistinuria.
La cistinuria es un trastorno genético donde algunos transportadores que se encuentran en los túbulos encargados de reabsorber o de secretar aminoácidos están afectados. Entonces, eso nos lleva a la acumulación de esos aminoácidos en la orina, especialmente de la cistina, y esa cistina acumulada forma estos cristales que tienen este aspecto de estructura hexagonal. De esta forma terminamos el estudio de los cristales. Hablemos ahora de los cilindros. Entonces, los cilindros, como su nombre lo indica, son estructuras cilíndricas largas que se forman en los túbulos renales debido principalmente a la precipitación de la proteína de Tamm-Horsfall. Esa proteína es la proteína más abundante que normalmente se excreta en la orina. Y la formación de estos cilindros está promovida por la orina ácida y por la orina concentrada. La composición de estos cilindros va a depender principalmente de los componentes que se incrusten en la matriz que va a formar estos cilindros. Entonces existen diferentes tipos de cilindros que se agrupan en dos categorías, acelulares y celulares. Dentro de los acelulares encontramos los cilindros hialinos, los marrones oscuros, los serios, los grasos, los pigmentados y los granulosos. Y dentro de los celulares están aquellos que están compuestos por eritrocitos, por leucocitos, por bacterias o por células epiteliales. Entonces comencemos hablando de los cilindros acelulares. Respecto a los cilindros acelulares, comencemos entonces con los cilindros hialinos. Entonces, los cilindros hialinos consisten principalmente en proteínas precipitadas sin otros constituyentes. Son solo proteínas de Tamm-Horsfall y son altamente inespecíficos, pero podrían verse en circunstancias como la deshidratación o el ejercicio vigoroso, en donde la orina es de flujo bajo y está por lo general concentrada. Los siguientes tipos de cilindros son los cilindros pigmentados. Estos cilindros se producen por la agregación de productos de degradación metabólica o de pigmentos, restos de drogas o medicamentos. Entonces nosotros esperaríamos que eso ocurra en condiciones médicas donde se acumulan productos de degradación metabólica como la anemia hemolítica, como la rhabdomiólisis, como la hiperbilirrubinemia, o en circunstancias en las que, por ejemplo, fármacos como la fenazopiridina brinden estos restos del medicamento que se pueden agregar y generar estos cilindros pigmentados. El siguiente tipo de cilindro son los cilindros grasos. Estos cilindros se forman por la ruptura de células epiteliales ricas en lípidos y estos cilindros contienen estos glóbulos de grasa amarillentos y son altamente sugestivos de síndrome nefrótico, ya que en el síndrome nefrótico se filtran libremente tanto las proteínas como las grasas a través de los glomérulos defectuosos, permitiendo que se formen estos cilindros grasos. Los siguientes tipos de cilindros son los cilindros serios. Estos cilindros serios o serosos son muy inespecíficos, pero se dice que se pueden observar en diferentes tipos de enfermedades renales severas que son crónicas. Respecto a los cilindros marrones oscuros, lo que más vale la pena resaltar es que son fuertemente sugestivos de necrosis tubular aguda. Y por último tenemos los cilindros granulosos, que no son más que un agregado proteico. Entonces ese agregado proteico puede ser debido a una proteinuria o puede ser debido a que los cilindros celulares se rompen y liberan proteínas que se agregan formando estos cilindros granulosos. Entonces una condición médica en la que lo podríamos encontrar es en la insuficiencia renal crónica, donde hay una proteinuria característica, o en el ejercicio vigoroso. Y ahora que ya vimos los cilindros acelulares, veamos los cilindros celulares. El primero del cual vamos a hablar es de los cilindros eritrocitarios. Siempre son patológicos y son indicadores de daño glomerular. Este daño glomerular puede estar dado o por vasculitis de pequeño vaso o por glomerulonefritis, ya sea por granulomatosis de Wegener, por nefritis lúpica, por nefritis postestreptocócica, por síndrome de Goodpasteur o también por otras causas como el infarto renal o las endocarditis bacterianas subagudas, en donde todas tienen en común el daño glomerular, la lesión, la hematuria y el acúmulo de estos eritrocitos formando estos cilindros característicos. El siguiente tipo de cilindro es el cilindro leucocitario.
Entonces, es de esperar que sea el resultado de una inflamación o de una infección severa, como ocurre en la pielonefritis o en estados de inflamación severa como la nefritis intersticial aguda o el síndrome nefrótico. También podrían aparecer en glomerulonefritis post-estreptocócica y estos cilindros son realmente difíciles de diferenciar de los cilindros de células epiteliales. Los siguientes tipos de cilindros son los cilindros bacterianos. Este tipo de cilindros indican infección y usualmente están acompañados de leucocitos o de cilindros leucocitarios. Entonces en la imagen podemos evidenciar cómo las flechas nos señalan a estas bacterias que en teoría deberían estar acompañadas de leucocitos en el contexto de una infección y que pueden agregarse formando estos cilindros bacterianos. Por último, tenemos los cilindros de células epiteliales. Entonces, estos cilindros de células epiteliales son la inclusión o adhesión de células epiteliales descamadas del revestimiento tubular. Entonces, si bien nosotros hablamos de las células escamosas, no son los únicos tipos de células epiteliales que hay. Hay otros tipos de células epiteliales que pueden encontrarse en la orina y que nos pueden hablar de condiciones patológicas como la necrosis tubular aguda o como la intoxicación por mercurio, por dietilenglicol o por salicilatos. Y como podemos ver, son bastante difíciles de diferenciar de los cilindros de leucocitos, son parecidos. Y de esta forma terminamos nuestra revisión de los tres pilares fundamentales que componen al uroanálisis. Muy bien, jóvenes. Ahora sí, entren a su NIPOR, por favor. Ya, eso es la clave. Eso es la clave para que puedan entrar a su NIPOR. Bien, muy bien. Bien. Ahora nos vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿no? ¿Qué se evalúa en el análisis de sedimento de orina? Vamos a responder, a ver. ¿Qué se evalúa en el análisis de sedimento de orina? No es igual a decir qué nos permite el examen, ¿no? ¿Qué nos permite el examen de sedimento de orina? Entonces, aquí sí muchos están confundiendo, ¿no? ¿Qué se evalúa en el análisis de sedimento de orina? Muy bien, jóvenes, a responder. ¿Qué se evalúa en el análisis de sedimento de orina?
urinario podemos observar diferentes tipos de cristales, dice, ¿no? En comparación, dice, ¿no? Con los elementos formes de la orina, el examen de sedimento de orina. ¿Qué nos permite? Es muy diferente a decir que evalúa, ¿no? Muy bien. En cuanto a, muy bien, en cuanto a las respuestas en el chat, sí, vamos a leer también. Podemos evaluar, dice, el examen físico-químico. Bueno, estamos hablando estrictamente de la parte de sedimento, ¿no? Ya físico-químico se pertenece a las dos anteriores, ¿no? Podemos observar diferentes tipos de cristales, dice, ¿no? Bueno, eso también ya lo vimos. El que sigue también está igual. Diana nos dice, buenos días, en el sedimento de orina se evalúa la presencia de cristales, cilindros, nitritos. Bueno, nitritos es en la parte química, ¿ya? Así como también la presencia de glóbulos rojos, glóbulos blancos y los valores normales, bueno, que darán un resultado para el apoyo al médico en la confirmación del diagnóstico de una patología. Nos permite evaluar la presencia, de eso nos dice Cintia, de bacterias, nitritos, bueno, esos nitritos de que se observan glóbulos rojos blancos y glóbulos blancos. Muy bien. Entonces, todo lo que ustedes están diciendo, de una u otra forma, está bien, ¿no? Está bien. Pero aquí va la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo yo sé, ¿no? Eh, eh, ¿Cuándo o qué elementos en la orina son normales y qué elementos no son normales? ¿Y cuándo se ponen normales? ¿O cuándo se hace, no? O cuándo esos normales se hacen anormales. Entonces, para eso nosotros tenemos que saber. Es como si yo les preguntara, si ustedes no saben la temperatura de una persona, ¿sí? Si no saben la temperatura de una persona, entonces ustedes van, le toman la temperatura a una persona, sale, por ejemplo, 36.5. Si no saben cuál es la temperatura normal, ustedes no van a poder decir si está elevado o está, o está normal o está bajo. Entonces, para eso nosotros tenemos que saber, ¿sí? Tenemos que saber si esos elementos que se encontraron en la orina son normales o no son normales, ¿ya? Entonces, para eso vamos a empezar con nuestras diapositivas. ¿Algún- ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profesor, buenos días. Sí, dime. Profesor, una consulta. Respecto al video, como estaba viendo y escuchando, casi en todos, por ejemplo, ¿no? En los diferentes tipos de los cristales, hace referencia que se observa en casos de cuando el pH está en ácida o en pH cuando está en alcalina. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, en muestras cuando las muestras tienen pH neutro, casi difícilmente se puede observar algunos cristales o nunca se observa cristales cuando la orina tenga pH neutro. No es así. Cuando nosotros vemos cristales de orina alcalina, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a encontrar cristales netamente de orina alcalina, ¿ya? Y si nosotros vemos una orina ácida, y si es que esa orina ácida tiene cristales, vamos a encontrar cristales de orina ácida.
Pero ustedes saben que no necesariamente la orina tiene que ser alcalina o tiene que ser ácida. La orina también puede ser neutra, ¿sí? La orina cuando es neutra, vamos a encontrar ambos tipos de cristal. Podemos encontrar, por ejemplo, fosfatos amorfo y podemos encontrar oxalato de calcio. Uno es de cristales de orina ácida, el otro es cristal de orina ácida. ¿Por qué podemos encontrar los dos? Porque esta orina es neutra. No sé si me dejé entender. Sí, entonces justo como le diciendo como estaba en el video, hacía referencia que en diferentes tipos de cristales solo hacía mención de ácida o alcalina. Entonces sí, también se observa cuando hay muestras en Claro, pH en neutro. orina neutra también sí se observan cristales. Sí, eso era mi duda, profesor. Muchas Muy gracias. bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. No habiendo otra pregunta, entonces vamos a ver. Examen directo de frotis de orina y elementos encontrados en forma normal, ¿no? Entonces, la clase que viene ya veremos, ¿no? Qué elementos se encuentran en forma normal. Pero hoy día lo que vamos a hacer es examen directo de frotis de orina y elementos encontrados en forma normal. Entonces, nosotros tenemos que saber. Por ejemplo, ahí cuando decían, ¿no? Eh, ¿qué nos permite? Decían, ¿no? ¿Qué nos permite? Dice, ¿no? ¿Qué nos permite el examen de sedimento de orina? Y por ahí una de las respuestas decía, ¿no? Para buscar ciertos elementos y buscar y diagnosticar diabetes. No necesariamente para diagnosticar diabetes. La diabetes, tú sin hacer el examen de sedimento ya puedes dar un prediagnóstico de diabetes en el examen químico a través de la tira reactiva. Si la tira reactiva reacciona a glucosa, se podría decir que esa persona cursa con diabetes. Ahora, en el sedimento de orina, ¿qué puedes encontrar para decir que tiene diabetes? No encontramos ningún elemento, pero sí podemos encontrar un tipo de, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, cándidas, levaduras, por ejemplo, ahí decían, ¿no? ¿No? Que corroboran la presencia de glucosa en la orina. ¿Por qué? Porque las personas que están con diabetes, no, normalmente en la orina se va a encontrar, ¿no? Honguitos, se va a encontrar hongos, ya sea en su forma de hifas o ya sea en su forma de levaduras. ¿Ya? Pero eso no necesariamente quiere decir que esa persona tiene diabetes. Puede tener una enfermedad, ¿no? Una patología, una infección, no causada por hongos. ¿Se dan cuenta? O sea, no necesariamente tiene que tener diabetes para tener hongos. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el principio de esto, no? Entonces, la orina contiene elementos microscópicos en suspensión, ¿no? Entonces, nosotros a simple vista no lo vemos. Hacemos, por ejemplo, hacemos nuestro examen, ¿cómo se llama el primer examen que se hace a la orina? Físico. Muy bien. Físico, En el profesor. examen, cuando nosotros hacemos un examen físico de la orina, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, vemos el color, vemos todo, vemos ¿no? La transparencia, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros ya podemos imaginarnos que, ¿no? Sí se va a encontrar elementos en, en el sedimento de orina. Si yo veo que una orina, por ejemplo, es amarillo, transparente, no, simplemente yo ya me voy a imaginar que esa orina no va a tener muchos elementos en suspensión. Y si es que tiene, va a tener algunos en forma normal. Pero según se va haciendo muy turbio, o sea, se va haciendo muy opaco esa orina, entonces yo puedo predecir que ya voy a encontrar algunos elementos que no son normales en la orina, ¿no? Cuando yo veo, por ejemplo, ligeramente turbio, pues hasta ahí podría decir todavía que no puede estar casi normal, pero cuando yo ya veo turbio, muy turbio, entonces ahí sí vamos a encontrar algunos elementos, sí, que no deben de estar en la orina, porque se están filtrando, ¿no? Entonces, ¿la orina contiene elementos microscópicos? Sí, no lo vamos a ver a simple vista, pero sí vamos a ver su turbidez, ¿no? En,
en el examen físico. ¿Ya? Entonces, estos elementos se recogen por centrifugación. Entonces, para nosotros poderlo ver al microscopio como tiene que ser, ¿no? Entonces lo vamos a ver, lo vamos a recoger por centrifugación, se llama eso, ¿no? Se tiene que centrifugar a la orina. Entonces, y para examinarlo se pone una gota de sedimento formado entre un portaobjeto y un cubreobjeto. Entonces, una vez que se ha centrifugado la orina, se elimina el sobrenadante, ¿sí? Y nos quedamos solamente con el pellet o con el sedimento que ha quedado, ¿no? Y eso lo ponemos en un portaobjeto y lo cubrimos con un cubreobjeto para llevar al microscopio, ¿ya? Entonces, me vengo por aquí. Como todos estos elementos, dice, en suspensión se sedimentan en la orina, si ésta se deja en reposo durante algunas horas, se llama sedimento urinario, ¿no? Entonces, nosotros podemos dejar algún tiempo en la orina, si es que no tenemos una centrífuga, podemos dejar la orina que se sedimenta sola, sí se puede hacer, pero va a demorar mucho tiempo, ¿no? Va a demorar mucho tiempo y además de eso, se puede pasar el tiempo, ¿no? Nosotros sabemos ya que la orina máximo debe estar sin refrigerar un tiempo limitado. Pasa ese tiempo, ya se va a alterar. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bien, acá me vengo por aquí, ¿sí? Obtención de la orina, dice, ¿no? Principios generales. Yo creo que esto ya sabemos, o sea, le estamos dando, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se le da siempre esta obtención de muestra? ¿Por qué? Porque ya dijimos que la obtención de muestra a nosotros nos garantiza, ¿sí? El examen, ¿no? Entonces, la obtención de muestra pertenece a la preanalítica y ya hablamos de la preanalítica, ¿no? Que es lo más importante dentro de todo el examen en laboratorio. Si la preanalítica está mal hecha, nosotros podemos saber mucho de la analítica, no vamos a obtener buenos resultados. Entonces, por eso lo damos siempre ahí, ¿no? Obtención de muestras, bueno, en este caso obtención de orina. ¿Cuál es el principio general? ¿No? Es importante elegir, no, el principio general es la cantidad aparecida o que sea apropiada que nosotros tenemos que recoger de orina, ¿no? Es aproximadamente 50 mililitros. Y eso más o menos, esa cantidad más o menos ya casi viene medido cuando nosotros hacemos orientación al paciente y le damos el frasco de recolección, ¿no? Entonces, es importante la higiene personal previo a la obtención de la orina. Eso también ya se habló. Ustedes, eso no lo van a hacer ustedes, ¿no? Eso lo tiene que hacer la misma persona que va a recoger la orina. Por lo tanto, ustedes tienen que orientarle a esa persona cómo debe de hacer la recolección, ¿no? La higiene personal es necesario hacerla en el momento de tomar la muestra y no antes, ¿no? Entonces, eso no quiere decir, no, bueno, ahorita yo me hago mi higiene y de aquí a una hora recojo. No, tiene que ser en el momento de tomar la muestra. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bien, vamos a continuar. Me vengo por aquí. Dice la utilidad, ¿no? En ciertas enfermedades el aparato urinario, los sedimentos se alteran considerablemente. En estas condiciones se pueden encontrar los elementos siguientes. Entonces, si nosotros encontramos pus, ¿sí? Entonces ya no es normal encontrar pus en la orina. Entonces, por descarte, entonces en forma normal no se puede encontrar pus, ¿sí? En forma normal no se puede encontrar pus. En la orina lo llamamos piocitos, ¿ya? Los piocitos. Y cuando nosotros vemos los piocitos al microscopio, lo vamos a ver más o menos en forma de un racimo de uvas, ¿no? Entonces, en sí, ¿qué son los piocitos? Eso lo vamos a ver en otra clase, pero más o menos ya lo voy adelantando. ¿Qué son los piocitos? Son
todos aquellos leucocitos que ya dejaron de existir, se puede decir, ¿no? Esos guerreros, ¿no? Que se han ido a enfrentar a los agentes etiológicos, o sea, a las bacterias que están causando la infección urinaria, y pues en esa defensa que estaban haciendo han perdido la vida, se podría decir, para que entiendan, ¿no? Entonces, esos leucocitos que ya están muertos van a formar pus, y en la orina nosotros le llamamos piocitos, ¿ya? Ahora, ¿qué más podemos encontrar? Dice, ¿no? Número anormal de eritrocitos. Entonces, eso quiere decir que si nosotros encontramos eritrocitos 1 a 2 por campo, eso sería normal en ciertas condiciones, ¿no? Pero si nosotros encontramos mayor cantidad de estos eritrocitos, ya sería anormal, ¿sí? Ya sería anormal. Y ustedes vieron en el video cómo se ven los eritrocitos, ¿sí? Pueden ser dismórficos o isomórficos, ¿sí? Pueden ser normales, ¿no? O pueden estar alterados. Eso también va a depender, ¿no? De la osmolalidad de la orina y y no solamente de la osmolalidad de la orina, sino del tiempo, ¿no? Que estamos, o sea, desde que se recoge hasta que hacemos el examen, puede haber pasado muchas cosas, ¿no? Entonces, principalmente la osmolalidad de la orina. Entonces, a mayor tiempo de guardado la orina, entonces ciertos elementos encontrados en la orina se van a ir alterando, ¿sí? Nosotros sabemos que los eritrocitos, tanto los eritrocitos como los leucocitos, ¿sí? Son células, ¿sí? Y por ser células, tienen una membrana, y esta membrana sí o sí tiene que hacer ósmosis, ¿no? ¿Y qué es la ósmosis? Es el pasaje de agua de los líquidos extracelulares hacia los líquidos intracelulares o viceversa. En este caso, por ejemplo, sería, ¿no?, el pasaje de orina, ¿sí? Que es un líquido que está fuera de los eritrocitos hacia adentro de los eritrocitos, y por ende va a alterar su forma, ¿sí? Va a alterar su forma. Entonces, eso también tenemos que ver. ¿Qué más? Cristales anormales, dice, ¿no? Entonces, ya vimos el video. No siempre, no siempre los cristales tienen significación clínica, ¿ya? No siempre los cristales tienen significación clínica, pero unidos a ciertos síntomas, ¿sí? A ciertos síntomas, signos y síntomas, ¿sí? Entonces, se puede decir que ya tiene una significación clínica. Pero ciertos cristales no. Nosotros podemos ver oxalatos de calcio en la orina, no necesariamente va a decir que esa persona, ¿no?, está mal, tiene algo. Pero si se une estos cristales a ciertos signos y síntomas, que de repente esto lo va a saber, no es que de repente, sino que estos signos y síntomas lo sabe el médico, entonces con un buen reporte de análisis de orina, entonces ya puede dar un diagnóstico, ¿sí? Y encima de repente tiene imágenes, ¿no? Pueden ser ecografías, radiografías, etcétera. Entonces con eso ya da un diagnóstico definitivo, ¿ya? Diversas formas de parásitos, dice, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos por qué encontrar parásitos en la orina, en una orina normal. Pero si nosotros encontramos trichomonas, por ejemplo, ¿no?, que es un tipo de parásito que se en la orina, entonces podríamos decir que ya es una orina, ¿no?, que ya está presentando elementos anormales, ¿sí? A ver, me voy por aquí. Entonces, preservación de la orina mediante solución de formaldehído. Para efectuar el examen de sedimentación de la orina se puede preservar agregando 8 gotas de solución de formaldehído al 10% por cada 300 mililitros de orina. Tengan en cuenta, 8 gotas de solución de formaldehído al 10% por cada 300 mililitros de orina. Ahora, si en 300 nosotros vamos a echar 8 gotas en 50 mililitros,
que ustedes normalmente van a indicar a su paciente que recoja, ¿cuántas gotas se echará de formaldehído al 10%? Pregunta de examen. Eso se saca solamente por regla de 3 simples y ustedes saben más que yo la regla de 3 simples. ¿Sí? Muy bien. La orina tratada de esta manera no se puede utilizar en otros ensayos, sea cual fuera su naturaleza. Bien, otros ensayos no se pueden utilizar, por ejemplo, en cultivos, en otras cosas, ¿no? Netamente, ¿en qué? En examen directo de orina. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, creo que están durmiendo todos. No, profesor. No, doctor, está entendido, gracias. Muy bien. Ahora, para nosotros requerir un sedimento de orina, ¿qué materiales vamos a necesitar? Vayan apuntando, pero si es que no apuntan, entran al... Yo supongo que ustedes han entrado al aula virtual, ¿no? Ahí está ya esta diapositiva. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Recipiente para la obtención de muestra, que está aquí, ¿no? Una centrífuga eléctrica o manual, que está aquí, ¿no? Tubos cónicos para centrifugación, que está en esta parte. Y si no hay los tubos cónicos, que es, bueno, estos tubos cónicos son especialmente para hacer análisis de orina, ¿no? Pero si es que no lo hay, se puede utilizar los tubos normales que se utilizan, ¿no? Un portaobjeto y un microscopio. Este es el portaobjeto y este es el microscopio. Eso es lo que vamos a necesitar. Como siempre, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Vamos a mezclar bien la orina, vamos a homogeneizar. Se supone que ha venido en un recipiente y en ese mismo recipiente que ha venido tenemos que homogeneizar la orina. Luego de homogeneizar la orina, verter la orina en un tubo para centrifugar hasta llenar las 3/4 partes de su capacidad, ¿no? Entonces tenemos que rellenar, ¿no? Así como hicimos para hacer el examen de químico, ¿sí? Esa misma orina que nosotros hemos hecho examen químico, esa misma orina va a entrar a la centrífuga, ¿no? No necesitamos hacer otro tubo para que pueda ingresar a la centrífuga. De un ratito le da su manzana. ¿Se escucha, no? Sí, pero la manzana me lo pueden traer después, ¿sí? ¿Me está diciendo a mí? Para mí era la manzana. Bueno. Bien, aquí nos dice centrifugar a 2500 revoluciones por minuto durante 5 minutos. ¿Alguien me puede explicar qué quiere decir centrifugar a 2500 revoluciones por minuto durante 5 minutos? ¿Entienden esta parte? Dice centrifugar a 2500 revoluciones por minuto durante 5 minutos. ¿Entienden esa parte o no? Sí, profesor. Sí, profesor. A ver, ¿qué quiere decir eso entonces? A ver, ¿alguien me puede decir? Que la muestra lo vamos a poner ¿no? En la centrífuga, junto, a otro tubo enfrente, para que para que pueda estar equilibrado, y de ahí la máquina vamos a ponerle 2500 revoluciones y lo vamos a dejar durante 5 minutos, ¿no? A que se centrifugue bien, para obtener el suero de la muestra. Bien, ¿alguien más puede decirnos o puede aportar? Bien, entonces dice centrifugar a 2500 revoluciones por minuto. Esto quiere decir que esta máquina, ¿sí? Esta máquina nosotros lo vamos a graduar
¿no? Acá como tiene su monitor, aquí vamos a graduar a 2500 revoluciones por minuto y también por 5 minutos. ¿Esto qué quiere decir? Que la máquina en un minuto va a dar 2500 revoluciones, o sea, 2500 vueltas en un minuto, ¿no? Y esto si lo multiplicamos por 5 minutos, entonces, ¿cuántas vueltas dará? Entonces, 2500 por 5, esa cantidad de vueltas va a dar en 5 minutos. Ahora, el tubo, como ya su compañera dijo, el tubo a la centrífuga no entra sola, ¿ya? No va a entrar solita. Tú le pones aquí un tubo y ¿no? Cargado de orina, lo tapas y lo vas a centrifugar. No, no entra de esa forma. Porque si lo ponemos de esa forma, nuestra centrífuga, ¿sí? Si no es automática, va a empezar a zapatear, ¿ya? Va a empezar a zapatear. Y si es automática, ¿no? Que son las más modernas, te va a decir, ¿no? Te va a salir ahí un aviso, ¿no? De repente un código que tienes que saber, o de repente sale un aviso, te dice, ¿no? Balancear. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí nosotros en este tubo hemos puesto 10 mililitros de orina. En otro tubo también tenemos que poner 10 mililitros de agua para balancear. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que aquí va a entrar, por ejemplo, a esta parte entra la orina y al frente, ¿sí? Al frente entra el otro tubo. Entonces ya están balanceados. A la hora, en el momento que da la vuelta, como va a estar balanceado, no va a zapatear esta centrífuga, ¿no? Eso quiere decir. Muy bien. ¿No? Una vez que ya sea centrifugado, ¿sí? Que ya sea centrifugado, entonces vamos a sacar este tubo de la centrífuga y vamos a verter el sobrenadante de la orina centrifugada, invirtiendo el tubo, ¿no? En un vaso para análisis, no sacudir el tubo. Entonces, de repente no necesariamente tiene que ser en un vaso, puede ser, por ejemplo, en el caño, ¿no? Para que se pase. Entonces, como nosotros hemos centrifugado, entonces todo lo que es, ¿no? Los elementos sólidos que estaban suspendidos aquí se han ido al fondo, ¿no? Se han ido al fondo. Y si ustedes se dan cuenta aquí en el tubo, en el fondo está quedando el sedimento, ¿no? Y se está eliminando la orina, ¿no? El sobrenadante se llama eso, ¿no? Se está eliminando toda la orina, ¿no? Luego de eso, el que está aquí, ¿sí? El que ha quedado, el sedimento, nosotros tenemos que agitar el tubo para que el sedimento forme nuevamente una suspensión. Nosotros cuando eliminamos la orina, ¿sí? El sobrenadante, aquí todavía de todas maneras va a quedar un poquito de orina. Entonces nosotros tenemos que sacudir o agitar suavemente hasta nuevamente formar una suspensión, ¿ya? Entonces, una vez que he formado la suspensión, vamos a extraer algunas gotas de esta suspensión con una pipeta. Puede ser una pipeta Pasteur, ¿no? Principalmente una pipeta Pasteur. Sacamos y ¿dónde lo vamos a poner? En los portaobjetos, ¿no? Ponemos en los portaobjetos. Entonces, colocamos una gota de suspensión en un portaobjeto y luego lo vamos a cubrir con un cubreobjetos, ¿no? No olvidar numerar el portaobjeto con el número que contiene la muestra. Si nosotros estamos trabajando con 5 o 6 muestras, para no equivocarnos, tenemos que enumerar o de repente poner el mismo código que le hemos puesto en la orden médica, ¿sí? De repente si ha entrado con 1, le ponemos a la orden médica, lo ponemos 1, al tubo, donde se hace el examen físico, químico, lo ponemos 1 y al portaobjeto también le ponemos 1. Eso quiere decir que todo eso pertenece al paciente número 1 para no estar poniendo su nombre, ¿no? Y luego vamos a llevar al microscopio, donde nos dice, ¿no? Examinar inmediatamente con el microscopio. Primero vamos a examinar con el objetivo 10X. Luego vamos a examinar con el objetivo de 40X. No usar filtro de color, ¿no? Entonces, yo creo que todavía no están llevando microscopía ustedes. El año que viene van a llevar microscopía. Entonces, para que lo entiendan, ¿no? Esto. ¿Qué quiere decir? Primero examinar con el objetivo de 10X. ¿Alguien ya más o menos entiende esta parte?
¿De 10x, profesor? Sí, 10x, 40x. ¿Por qué se dice, no? Primero, ¿por qué dicen, no? Primero examinar con objetivo de 10x, después 40x. O sea, ¿qué quiere decir ese 10x, 40x? Para la ampliación de la imagen. Tamaño, doctor. Ujú. ¿Qué más? ¿Alguien dice más? Bien, para no demorar mucho, porque tenemos que entrar a trabajar en grupos. Si ustedes ven aquí abajo este microscopio, ¿sí? Este microscopio, la que está abajo, ¿sí? Estos son los objetivos. Cada uno de estos es un objetivo. Y normalmente los microscopios tienen 4 objetivos. Uno que es el de 4x, el de 10x, el de 40x y el de 100x, o ese objetivo de 100 también se le llama objetivo de inmersión. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos, como ya tiene su número, eso 10x quiere decir el aumento, ¿no? El aumento, ¿no? Pero esto se complementa con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que está aquí cerca al ojo del que va a analizar. Vamos a suponer, ¿sí? Vamos a suponer que este objetivo es de 10x y este ocular es de 10x y este objetivo es de 10x. ¿Cuántas veces más grande se vería ese elemento? Vamos a hablar, por ejemplo, a ver, de una bacteria. ¿Cuántas veces más grande se vería esa bacteria que vemos en el sedimento? Si aquí tiene 10 y aquí tiene 10. De 100, profesor. Claro, 100 veces más grande. ¿Por qué? Porque se multiplica el ocular por el objetivo. Entonces, esa bacteria se va a ver 100 veces más grande. ¿Ya? Entonces, por eso nos dice, primero examinar con el objetivo de 10x. ¿Pero por qué primero examinar con el objetivo de 10x? Porque si yo pongo 10x, me va a ser más fácil encontrar campo. Se llama, ¿ya? Encontrar campo. O sea, mirar por el ocular lo que yo he puesto aquí. ¿Sí? Aquí, en la platina. En este caso he puesto, ¿no? Un portaobjeto con orina. Entonces, con 10x yo lo voy a encontrar más rápido, ¿no? Y voy a pasar todos los campos más rápido. Una vez que yo hice eso, simplemente esto se mueve, esto se llama revólver, ¿ya? Se mueve. Una vez que se mueve, ya no voy a necesitar mucho para yo poder graduar a 40x. De 10 me voy a 40 y simplemente voy a utilizar el macro, ni siquiera mucho el macrométrico, sino el micrométrico. Si ustedes ven aquí con su mano, ¿sí? De la laboratorista que está ahí, está utilizando el micrométrico. Entonces, ¿qué quiere decir el micrométrico? Cuando yo veo la imagen borrosa, yo voy a mover hacia adelante o hacia atrás este micrométrico y este micrométrico me va a dar la nitidez de la imagen. ¿Ya? Entonces, por eso yo busco con 10x, le doy la nitidez, ¿no? Porque acá yo voy a utilizar el macro y el micro voy a utilizar aquí en 10x, más que todo el macro. Lo muevo a 40x, ya no va a ser necesario utilizar el macro, sino el micro nada más, para darle nitidez a la imagen. Entonces, cuando yo pongo a 40x, ¿sí? Cuando yo pongo a 40x, ¿no? El objetivo a 40x, y si mi objetivo y mi ocular es de 10, ¿cuántas veces más grande estaré viendo a esa bacteria? 400. Claro, 400 veces más grande. ¿Ya? No se olviden. El profesor Rogelio, por ejemplo, en los exámenes de sustentación, esa es su pregunta de fondo, ¿no? Cuando les toca microscopía, cuando les toca hacer cualquier sustentación utilizando microscopio. A ver, joven, te dice, ¿no? ¿Usted qué ha visto ahí? He visto tal. ¿Y cuántas veces más grande ha visto usted ahí? ¿Qué objetivo utilizado? Le dice, ¿no? Utilizaba el objetivo de 100. Muy bien. ¿Y cuántas veces más grande ha visto? Entonces, antes de ustedes a lanzarse a decir de 100, si esto es de 10, ¿cuántas veces más grande sería? 1000 veces, ¿verdad? Pero antes de lanzarse a decir 1000 veces más grande, o de repente usted se lanza 1000 veces más grande,
Y el profesor le va a decir, ¿por qué? Y ahí ustedes se van a quedar, porque el objetivo es de 10, no. Necesariamente el objetivo no tiene que ser de 10. Hay microscopios que el objetivo es de 5. Hay microscopios que el objetivo es de, no diré que el ocular es de 5. Hay microscopios que el objetivo es de 7. Hay microscopios que el objetivo es de 10 hasta de 15. Entonces va a tener, no, esto va a ser constante, pero esto de repente va a cambiar. ¿Sí? Entonces, no se lancen. Yo les estoy, para hacer un ejemplo, les estoy diciendo que es de 10, pero el microscopio que ustedes utilizan de repente es de 5, de repente es de 7. ¿Ya? No se olviden. ¿Alguna pregunta? Cuando ustedes llevan microscopía, van a aprender un poquito más del microscopio, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿O tienen preguntas? ¿Se entendió esta parte? Muy bien, creo que están durmiendo. Entonces, dice, es importante detallar, me vengo por aquí un ratito, ¿ya? Es importante detallar el aspecto macroscópico de la orina, ¿no? Ya, como le dijimos, es importante detallar el aspecto macroscópico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de aspecto macroscópico? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué examen está haciendo aquí? El examen físico. El examen físico, ¿ya? El examen físico. Eso tiene que tener mucha relación. Por ejemplo, si yo he visto, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, en el aspecto macroscópico, ¿no? Pongo que es muy turbio y en el examen de sedimento no encuentro nada, no pongo nada o encuentro escasos, negativo. ¿Tendría relación o no? ¿Tendría relación ese examen? No hay relación en este caso. Claro, no tendría relación. Entonces, por eso dice, es importante detallar el aspecto macroscópico de la orina. En ella se puede apreciar características como turbia, ligeramente turbia, transparente y de color amarillo, de intensidad variable, que se relaciona a la presencia de pus, sangre y bacterias, o sea, a todo lo que se puede encontrar en el sedimento. ¿Ya? Entonces, yo no puedo decir, por ejemplo, que una orina es Dobla tu ropa, todo escogiendo tu ropita doble, después guarda tu cajita, papá? Ya, mamá. Desactiven, por favor, su micrófono. ¿No? Entonces, yo no puedo, en una orina, por ejemplo, transparente, yo no voy a encontrar, por ejemplo, muchas cosas en el sedimento. Eso no tendría relación. Entonces, todo tiene que ir relacionado. ¿Alguna pregunta? Profesor, Sí, dime. no es normal entonces encontrar sangre en la orina, ¿verdad? A ver, si nosotros vemos hemos visto el video, ¿sí? Yo les sugiero que vuelvan a ver el video. Está la dirección, está en la sesión de aprendizaje y pues también en el aula virtual está, ¿sí? Entonces, si ustedes ven ahí, ¿se puede encontrar sangre en la orina de forma normal? Sí, se puede encontrar, pero no en grandes cantidades. En forma fisiológica, sí. Por ejemplo, en un esfuerzo físico se puede encontrar, pero no vamos a encontrar en grandes cantidades, vamos a encontrar lo mínimo. Pero si nosotros pasamos de lo mínimo, eso quiere decir que ya está habiendo alguna patología, alguna anormalidad en la filtración, ¿no? Entonces, no es necesario, no es normal, ¿sí? Pero se puede encontrar en forma normal, en mínimas cantidades, sí. Por ejemplo, ¿cuál sería encontrar en grandes cantidades y que sería normal? Esto simplemente va a pasar de repente en las mujeres. ¿Cuándo? Cuando están con su menstruación, nada más. En esos casos sí se puede encontrar en grandes cantidades y de forma normal. Esa es la excepción, pero de ahí no se debe de encontrar. Lo normal sería que no se encuentre, ¿no? Que no hay. Pero si hemos hecho algún esfuerzo físico y todo eso, entonces sí se puede encontrar. ¿Ya?
¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, Sí, dime. ¿por qué elementos se puede encontrar en forma normal en el sedimento de orina? ¿Qué elementos podemos encontrar de forma normal? Principalmente en forma normal se va a encontrar células escamosas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros o que las personas, en este caso varones y mujeres, necesariamente tienen que cambiar, están cambiando el revestimiento epitelial, principalmente, ¿no?, de todo el tracto, pero principalmente para ver en la orina de qué parte, de la vejiga, de la uretra, de los uréteres, ¿no? Ese cambio de células epiteliales de esos lugares se va a ver en la orina, pero esto no quiere decir que va a ser, ¿no?, que va a ser patológico, no, es en forma normal. ¿Por qué? Porque está viendo, ¿no? A diario se están cambiando algunas células, ¿no?, que revisten ¿no?, estas partes del aparato, ¿no?, urinario. Eso principalmente eso se va a ver en forma normal, ¿no? De repente algunas bacterias que se van a ver en forma normal, o eso es también entre paréntesis, ¿por qué? Porque cuando se hace una recolección de orina se supone que tiene que ser estéril, pero ya dijimos que la microbiota normal, especialmente de las mujeres, del aparato, ¿no?, de la vagina, hay bacterias en forma normal. ¿Puede haber una contaminación con esas bacterias? Sí puede haber. Entonces también en la orina se puede ver estas bacterias, pero si no están asociados a nitritos, no están asociados a piocitos, no están asociados a leucocitos, simplemente pasa desapercibido, ¿no? Es negativo, infección. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que esas bacterias son bacterias de la flora, antes se decía flora, ahora se dice de la microbiota normal de la vagina, ¿no? Entonces, principalmente esas dos cosas se va a ver en forma normal en la orina. Ahora, ¿se pueden ver otras cosas en forma normal? Sí, ya dijimos, de repente por la nutrición, ¿no? Algunas cosas que nosotros comemos, ¿sí? No, o van a causar algunos tipos de cristales y eso lo podemos ver en forma normal, pero eso no lo vamos a ver todos los días o en todos los pacientes, ¿no? Entonces, esto ya asociado a ciertos signos y síntomas, como ya dijimos, ¿no? Entonces, si lo que nosotros encontramos, cristales, ¿no? Encontramos cilindros asociados a ciertos signos y síntomas, ya va a tener interés clínico. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ustedes entienden cuando yo digo signos y síntomas, ¿verdad? A ver, para que me entiendan. Una persona tiene fiebre, ¿eso sería un signo o un síntoma? Un síntoma. Síntomas. ¿Por qué sería un síntoma y no un signo? Porque que está sintiendo, eso es la molestia que está sintiendo. Infección, por eso, está presencia. ¿Por qué? A ver, levanten la mano si es que quieren hablar, pues no les escuché a todos hablar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ya ustedes me dijeron, a ver, dime, Stephanie. Buenos días, licenciado. Si hay fiebre del paciente, es que hay presencia de infección. No, pero yo te digo, ¿la fiebre es un signo o un síntoma? Un signo, Un profesor. signo. ¿Por qué sería un signo? Porque es externo, nosotros lo podemos observar, podemos darnos cuenta de esto, no lo que está pasando. En cambio, Entonces ya no sería, bueno, porque es externo, pero si yo, por ejemplo, si tú le ves a una persona, ¿sí?, y puedes decir que tiene fiebre, solamente con mirarlo.
No, No, o sea, no, un profesor. signo es algo que está Entonces, ¿la fiebre es presentándose. un signo o un síntoma? Un signo. signo. No. La Es un fiebre, síntoma. a ver, la fiebre es un síntoma, porque es algo subjetivo. Profesor, Sí, sí, es la algo fiebre es un subjetivo. síntoma. Claro, es un Porque síntoma el porque otro. es algo subjetivo, ¿no? Es algo subjetivo, ¿no? Mientras que los signos son objetivos, los síntomas son subjetivos. ¿Ya? Entonces, el signo es algo que yo puedo ver. Está con fiebre, pero yo puedo ver, por ejemplo, que sus ojos están rojos. Ahora, el ver que sus ojos están rojos, ¿será un signo o un síntoma? En este Signo, caso sí profesor. sería un Signo. signo, ¿no? Porque yo Es ya que lo es estoy algo que viendo. no estás afirmándolo todavía, no. Claro, ya estoy viendo. Entonces, no se En olviden, cambio, el otro es que no los signos son objetivos, es algo que yo puedo ver, mientras que los síntomas, ¿sí? Es algo subjetivo que yo no puedo ver. Por ejemplo, si una persona tiene úlceras, está derramando sangre, y yo no puedo decir, por ejemplo, o sea, si yo no puedo decir que esa persona tiene anemia, ¿sí o no? No se Hasta que puede. yo le haga el examen, un Tevenon o un examen de glucosa. Entonces, un signo o un síntoma se puede convertir luego en un signo, sí, pero tiene que pasar por un proceso, ¿no? Muy bien, entonces yo creo que han entendido eso. En proceso de atención al paciente también se estudia, ¿no? Signos, síntomas. Entonces, con eso ya, yo creo que ya tienen, ¿no? Un punto más aprendido. Entonces, signo y síntomas no son iguales, ¿ya? Los signos, los signos son objetivos, ¿no? Una cojera, por ejemplo, es un signo, no es un síntoma. Pero el dolor de esa cojera, ¿el dolor es un signo o un síntoma? Síntoma, profesor. Claro, el dolor de esa cojera es un síntoma. Yo me he doblado el pie, ¿sí? Me he doblado el pie, me está doliendo. Eso es un signo. No, eso es un síntoma. Pero la cojera es un signo, ¿ya? No se olviden. Muy bien. Entonces vamos a pasar a trabajar, ¿sí? A nuestras aulas, a nuestras salas, ¿sí? Y las preguntas van a ser para los grupos 1, 2 y 3, ¿ya? 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y 5, ustedes son 10 grupos, 10 grupos. Para los grupos 1, 2, 3, 4 y 5, pasos para hacer un examen de sedimento de orina, ¿ya? Para los grupos 1, 2, 3, 4 y 5, pasos para hacer un examen de sedimento de orina. Para los grupos 6, 7, 8, 9 y 10, ¿qué elementos se encuentran en forma normal en el sedimento de orina? No en forma normal, ¿eh? Estamos hablando de forma normal. ¿Qué elementos se encuentran en forma normal en el sedimento de orina? ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿podría volver a repetir, por favor? Bien, para los grupos 1, 2, 3, 4 y 5, pasos para hacer un examen de sedimento de orina. Para los grupos 6, 7, 8, 9 y 10, ¿qué elementos se encuentran en forma normal en el sedimento de orina? Muy bien, saben que tienen que hacer un mapa mental. Conociendo eso, sí, nos vamos a nuestras respectivas salas. Muy bien, ya pueden ingresar a sus salas. Disculpe, profesor, ¿podría repetir, por favor, del 1, 2, 3 y 4? Colega, yo lo envié al grupo. Podrías revisar en el grupo de Cachimbo. El grupo 1, en los grupos 1, 2, 3, 4, 5, pasos para hacer un examen de sedimento de orina. Y los grupos 6, 7, 8, 9 y 10, ¿qué elementos se encuentran en forma normal en el sedimento de orina? Muy bien, ahora sí ingresen a sus aulas, por favor.
de 40, no, de 4, de 10, de 40 y de 100, ¿verdad? Sí, profesor. El de 100 es de inmersión. Y si ustedes ahí se dan cuenta, dicen, ¿no? De 4 a 5 leucocitos por campo en un objetivo de 400X. Yo supongo que ahí debería haber sido 40X, ¿no? No 400, porque el objetivo que nosotros utilizamos, el de mayor aumento, es el de 100. Imagínate, el de 400, son 4 veces más. 40 es, profesor. 40 Claro, por. 40. Entonces, igualito está en la diapositiva 7, pasa. Las siguientes. Ahí también ustedes verán, dice con aumento 400X, dice, ¿no? En todo caso, tendría que ser Sí, 40. a un aumento de 400 veces más grande, porque si nosotros decimos 400X, eso tenemos que multiplicarlo todavía por el ocular. Pero un objetivo de 400, no sé, no he visto, ¿no? Durante toda mi vida no he visto, máximo he visto 100X, ¿no? Bien. Ahora, hay que tener en cuenta, hay que ceñirse exclusivamente a lo que se pide, ¿ya? Si nosotros hemos pedido un mapa mental, entonces hay que hacer el mapa mental. Ponte en la diapositiva 2. En la 2, en la 2. En la 3, en la diapositiva 3. Ya. Eso es, en sí, todo el trabajo que se le ha dejado es eso, nada más. Entonces, lo que deberían de haber hecho es, ¿no? De 1 al 9, hacerle un mapa mental. Y terminaba todo. El resto está, ¿no? No digamos por gusto, pero no se ciñe a lo que se está pidiendo. Sí. En el caso de nuestro grupo, profesor, yo le estaba haciendo el mapa conceptual, sino que mi colega me ganó, se podría decir, y ella lo envió, ya no terminé de hacer, porque yo en sí lo estaba haciendo el mapa conceptual, mapa mental, así como es, no necesariamente textos demasiado, pero ya mi compañera me ganó. Para la próxima, profesor, más coordinación tal vez. Claro, justamente para eso es el trabajo en salas, ¿no? Para que puedan coordinar, y ahí coordinan cómo tienen que hacer. Por eso yo les digo, ¿no? Tienen que proyectar tienen que compartir su pantalla para ver cómo están haciendo. O sea, ese es el tiempo en que se les está dando, en que tienen que hacer ustedes. No tienen que hacer por separado. Y ahí tienen que coordinar el trabajo que han terminado todos ustedes, ¿sí? Lo que han terminado juntos, ese trabajo se tiene que subir. Tiene que haber más coordinación con ustedes. Para la próxima. ¿Todos trabajaron? Sí, profesor. Muy bien. Eritrocitos en esfuerzos físicos hasta 5 por campo es normal. Igualito, o hasta 3 por campo, igualito leucocitos, ¿no? Eso lo vamos a ver en forma normal. Algunos cristales también lo vamos a ver en forma normal de acuerdo a nuestra nutrición, pero eso no quiere decir que siempre lo vamos a ver. Entonces, por eso hemos dicho, eso se corrobora con los signos y síntomas que presenta el paciente. Ahora, también se puede ver en forma normal, ¿no? Algunas bacterias que son propias, ¿sí? De la microbiota de la vagina, por ejemplo, en mujeres. Entonces, si esto no se corrobora con nitritos, no se corrobora con piocitos, no se corrobora con leucocitos o esterasas leucocitarias, simplemente no, eso va a ser contaminación y va a estar en forma normal ahí, ¿ve? Entonces, ¿qué más podemos encontrar en forma normal? De repente se puede encontrar por contaminación podemos encontrar enterobios vermiculares y muchos de ustedes tienen eso, ¿verdad? ¿Saben qué son los enterobios vermiculares, verdad? No, profesor. Los enterobios vermiculares son los oxiurus, ¿sí? No están quietos, ahí están sobándose. Entonces, ¿por qué se soban? Porque estos parásitos ponen huevos alrededor del ano, ¿no? Entonces, por eso no sé si ustedes aquí habrán escuchado a alguien decir, ¿por qué no te sientas tranquilo? Estás intranquilo, parece como si tuvieras oxiurus, le dicen, ¿no? Entonces, eso, o sea, su nombre vulgar es oxiurus, pero su nombre científico es enterobios vermiculares, ¿no? Entonces, esos son los elementos que podemos encontrar en forma normal. ¿Sí? No sé si queda claro.
Sí, profesor, gracias. ¿Algo más para ya terminar? A ver, ya no habiendo más preguntas, entonces no se olviden, yo les mandé al grupo de OBS, ¿sí? Del curso que se va a dictar un formulario para que lo puedan llenar para saber más o menos en qué horario lo podemos dictar eso, ¿ya? Lo que ustedes están viendo, por ejemplo, estoy transmitiendo ahorita directamente de OBS, ¿no? Eso es lo que se puede hacer con OBS. Es más, en el Zoom, ustedes están viendo una única pantalla, ¿sí? Esa única pantalla es porque yo ya no he anclado, ¿no? O sea, ya no se ancla ahora, se destaca, ¿no? Estoy destacando eso y ya pues, solamente estoy viendo, ustedes me están viendo solamente a mí, ¿ya? Eso es lo que pasa cuando, cuando se sabe un poquito, ¿no? Y por eso me gustaría que ustedes aprendan, ¿no? Porque esto va a quedar, la virtualidad va a quedar, ¿no? Aunque pase la pandemia. También quería decirles de que el paseo, no se olviden, el paseo es el día sábado a las 9 de la mañana, va a ser en Toma de Quichua, ¿no? Entonces les voy a mandar también otro enlace para inscribirlos ahí, su nombre, y para ya saber exactamente cuántos son. Yo más o menos le puse, de acuerdo que han levantado su mano, 30 personas, ¿no? Entonces 30 personas han levantado su mano, entonces yo ya comuniqué que se iban a ir 30 personas, ¿no? Aunque la segunda vez que les dije solamente levantaron 15, entonces esos 5 platos que sobran me lo llevaremos, ¿no? Salvo que están exactos. ¿Alguna otra pregunta para ya terminar? Profesor, una consulta. Sí, dime. Profesor, ahí en el grupo de WhatsApp, hay una guía práctica. Profesor, ¿para qué es eso? Una guía de ¿Usted envió eso? prácticas en el grupo de WhatsApp. Sí. Eso era para hacer Por eso. nuestra guía de la práctica anterior, el lunes anterior. Eso creo Ah, y de eso. que... Profesor, Un ejemplo. sí, en cuanto a eso, profesor, eso no era, profesor, para subir la hojita, Sí, pero no, profesor, no apareció. Yo busqué, no había en el. ¿Qué En parece? todo caso, me estoy confundiendo. no, ahí está en la sesión 4, ¿ya? En el tema 4, Sesión no está en el 4. tema 5. Está en el 4. Si tú ves en el 4, ¿sí? Sí, En lo el vi. 4 dice, ya, entonces ahí lo van a subir, ¿sí? Ya la Está en- hojita, profesor, solamente de la hojita que hicimos con la tira reactiva, o sea, las Hiciste lucecitas. Claro, el guía de prácticas, pues, ¿no? El guía procedimiento, de todo. prácticas, ¿no? ¿Cuál es el nombre? Examen físico-químico, ¿cuál es el propósito? ¿Qué materiales utilizó? O sea, ¿cuál así qué material se utilizó? Después, ¿qué más viene? El El procedimiento, procedimiento, ¿no? procedimiento, profesor. Procedimiento. paso a Y paso después de eso tienes que viene, hacer ¿no? eso. Todos esos pasos se tienen que seguir, porque si ustedes ven ahí, ¿no? Si ustedes ven ahí, también ahí hay ¿cómo les puedo decir? Una rúbrica para calificar. Entonces, todo eso tienen que tener en cuenta, ¿ya? Ahí está la rúbrica. Si ustedes entran para que suban el trabajo, ¿no? Ahí está la rúbrica. ¿Hasta cuándo? Entren ahí y ahí está también la fecha hasta cuándo puedan subir. Se supone que creo que hasta hoy día nada más hasta las 2, Sí, creo. estoy. Ya. Pero, profesor, ¿recién cuándo lo habilitó eso? Porque ayer no estaba, o sí. Bueno, puede estar habilitada a partir de hoy día o de ayer, pero se supone que ustedes ya tienen listo el trabajo. Sí. Bueno, entonces súbanlo nada más. Ya, Sí, profesor, ya está otra listo el consulta. trabajo. Profesor, en cuanto al paseo, otra consulta. Dijo el sábado, Sí, pero dime. exactamente la fecha, ¿cuándo es? ¿Este sábado que 20, viene? 20, sí. Sábado 20. Ya, profesor, gracias. Muy bien. Muy bien, ¿algo más para ya terminar? Profesor, una consulta. Sí, dime. En referente a la movilidad, profesor, ¿cómo vamos a hacer? Cada uno vamos a ir, ¿dónde va a ser la concentración?
Lo que pasa es que como yo tengo mi bebé y me lo cuidan solo de lunes a viernes, y bueno, yo sí quiero asistir al paseo, y en este caso me tocaría ir con mi bebé, y justamente por eso quería preguntar cómo van a hacer con ese tema. Bueno, la movilidad creo que se toma para ambos. Está en la esquina de Aguilar y Guayaico. bueno, ese es para ambos, ¿no? Entonces, Guayaico, pero Aguilar y para mismo Guayaico, Toma y doctor. Quichua no sé dónde se toma, ya no sé. Claro, pero la concentración entonces sería ya, yo normal, o sea, movilidad tengo, sino Claro, ya acá ya es la concentración ya es en Toma y Quichua, ¿no? Ahora, los que tienen su carro, normal pueden ir con su carro, prohibido ir con moto, salvo de Ahora que nos llevas. salvo de que sepan manejar y no tengamos problemas, ¿no? Ya, entonces, si es con moto, ustedes deben de saber que el tránsito aquí es bastante fuerte, entonces, por favor, si van con moto, por favor, tener mucho cuidado. Doctor, otra consulta. ¿En dónde nos vamos a encontrar? ¿En la plazuela de Tomaiquichua? Yo eso les voy a comunicar el miércoles en la clase de documentación. No se olviden que el día miércoles va a ser el examen de uroanálisis que faltaba dar. Sí, algunos no han dado. ¿Ya? Solo los que faltan dan, profesor. Y los que están jalados, pues no, cuando llueve, llueve para todos. ¿Qué vamos a hacer? Gracias, doctor. ¿Ya? Todos Ya, tenemos. doctor, gracias. Les voy a poner una lista ahí y los que están jalados para que entren, pues. ¿Ya? Ya, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor. Cuídese. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, profesor, pones la lista para ver quién está jalado para dar el examen el día miércoles. Ok. ¿Algo más? Si no, para ya terminar. Gracias, profesor. Que tenga. No, doctor, más bien, gracias. Gracias por su comprensión y paciencia que nos tiene, doctor. Y que tenga No una se bonita preocupe. tarde. Para eso estamos, ¿no? Para llevarnos de la mejor forma posible. Y no se olviden, también una vez más, les repito, en el grupo de OBS, capacitación OBS, por favor, rellenen para ver el horario, ¿no? De repente, hasta si queda mitad, entonces podemos compartirlo, podemos hacer dos grupos y podemos dar en doble horario, ¿no? Hacer doble horario. Aunque eso sería más trabajo para mí, pero bueno, lo importante es de que ustedes aprendan. Sí, dime, Álvarez. Profesor, ya le dije sobre la movilidad. Ya, muy bien. Muy bien, eso es todo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, profesor. No, todavía. Quiero primero coordinar el horario y de acuerdo a eso ya. Se le va a mandar un número de cuenta o de repente YAPE para que puedan hacerlo. Muy bien.